En esta clase vamos a conversar sobre los problemas más comunes que suele presentar un recién nacido prematuro. ¿Ya? Entonces, a ver, empezamos con la siguiente. Miren, los recién nacidos prematuros se pueden clasificar según la edad gestacional o según el peso. Según la edad gestacional hablamos de recién nacido prematuro, aquel recién nacido que nació antes de las 37 semanas de edad gestacional. Y hablamos de prematuro tardío cuando ese recién nacido prematuro nació de 35, 36 semanas. ¿Ok? Hablamos de prematuro extremo cuando ese recién nacido nació antes de las 28 semanas de edad gestacional. Y hablamos del recién nacido inmaduro cuando ese recién nacido prematuro nació antes de las 26 semanas de edad gestacional. Esta es la clasificación que nosotros utilizamos en el seguro, pero es verdad. Doctor, en tal texto he encontrado que inmaduro le llaman también a aquel recién nacido menor de 28 semanas. Sí, pues hay algunos que lo llaman, o sea, sería similar a un prematuro extremo, ¿no? Pero lo correcto, la clasificación que la mayoría de servicios siguen es la que yo les he mencionado. Prematuro extremo es menos de 28 semanas, recién nacido inmaduro menos de 26 semanas de edad gestacional. Y si hablamos según el peso, bueno, si tenemos un recién nacido con un peso menos de 2.500, hablamos de recién nacido de bajo peso. Si tiene un peso menos de 1.500 gramos, hablamos de un recién nacido de muy bajo peso. Y si tiene un peso menos de 1.000 gramos, hablamos de un recién nacido de peso extremadamente bajo. La siguiente. Entonces, un recién nacido prematuro, obviamente, si nace antes de tiempo, esos órganos todavía no están adecuadamente maduros. Todos los órganos, cerebro, corazón, pulmón, intestino, riñón, glándulas suprarrenales, todos los órganos son inmaduros. Y cuanto más prematuro, obviamente, esos órganos más inmaduros. Y si esos órganos son inmaduros, este niño tiene chance de hacernos una serie de problemas. Desde que nace un prematuro, tiene más chance de hacer una depresión cardiorrespiratoria. Un recién nacido prematuro probablemente tiene menos capacidad de adaptación al medio extrauterino que un recién nacido a término. Un niño debería nacer a término. Bueno, y entonces este niño prematuro tiene chance de nacer deprimido. Va a nacer deprimido, va a nacer con una depresión cardiorrespiratoria y lo que nosotros tenemos que hacer con este niño prematuro, obviamente va a ser ventilarlo, pero hay que darle la menor presión posible para evitar riesgos de barotrauma o volutrauma. Tenemos que utilizar una FiO2 necesaria para que sature adecuadamente. No hay que utilizar 100% de oxígeno, sino una concentración de oxígeno la necesaria para que este niño sature adecuadamente. De pronto puede ser 30, 40% de FiO2. Y tenemos que evitar usar el bicarbonato, que era una droga que antes estaba en las guías de reanimación neonatal. En la actualidad ya no se está usando. ¿Por qué? Porque el bicarbonato tiene una alta osmolaridad y por esa osmolaridad alta, el niño podría presentar una hemorragia cerebral, el prematuro sobre todo una hemorragia intraventricular. ¿Okay? ¿Es un prematuro, doctor? ¿Van a ser deprimidos? Sí, tiene más chance de no ser deprimido. Entonces yo lo voy a tener que ventilar gentilmente, utilizar una concentración de oxígeno la necesaria,
hace unos años, si ustedes revisan las guías de reanimación neonatal, nos decían que había que reanimarlo con 100% de oxígeno. Eso ha cambiado. Hay que usar la concentración que sea necesaria para que oxigene bien. Y si con 25, 26, 30% oxigena bien, con eso, concentración de oxígeno, lo voy a ventilar. Y en la actualidad, según las últimas guías, ya no debemos usar el bicarbonato porque es una droga con muy alta osmolaridad. Bueno, este prematuro también tiene riesgo de no regular bien su temperatura corporal. O sea, va a haber una alteración en la termorregulación. Y por eso a un niño prematuro deberíamos recibirlo siempre en cuna radiante y trasladarlo en incubadora de transporte. Doctor, lo voy a trasladar en mis bracitos. Doctor, lo voy a trasladar en una cuna. No, no, no. Tendría que trasladarlo en un incubador de transporte y debería recibirlo en una cuna radiante. En realidad, a todos los recién nacidos los recibimos en una cuna radiante para evitar la pérdida de calor. Es un recién nacido prematuro con mayor razón. La siguiente. Bueno, y el prematuro también hay que tener ciertos cuidados en la piel. Recuerden que tiene su epidermis poco desarrollada y por consiguiente, al tener una epidermis poco desarrollada, tiene más chance de pérdidas insensibles. Además, va a ser más susceptible a infecciones, erosiones. Por consiguiente, este niño, como tiene esa epidermis poco desarrollada y que nos puede traer estos problemas que les he mencionado, lo ideal es utilizar incubadora para darle calor, pero además incubadora nos permite darle humedad. Y habría que utilizar una alta humedad para hidratar esa piel, para evitar que haga escoriaciones. Entonces, habitualmente en incubadora podemos dar humedad de 60, 70, 80, 90 o 100% de humedad. Entonces, cuando vamos a recibir a un niño prematuro, la incubadora, obviamente programamos a una temperatura adecuada y también le programamos habitualmente 100% de humedad. Este niño que está una vez ya en el servicio hospitalizado, nuestras licenciadas de enfermería constantemente lo cambian de posición y rotan la cabeza para evitar lesiones en la piel. Si lo dejan permanentemente en una posición, seguramente va a formarse escaras. Y todos estos cuidados de dar una humedad adecuada, alta, de rotar lo de posición, de rotar la cabecita, habitualmente nuestra licenciada tiene este esmero en las primeras 2 semanas de vida. Porque después de las 2 semanas sabemos que esta epidermis madura y ya va a ser una epidermis muy similar a la de un recién nacido a término. Igual más adelante lo va a seguir rotando, ¿no? Pero ya no con ese esmero como lo hace en las 2 primeras semanas de vida. La siguiente. Entonces, el prematuro no solo tiene riesgo de nacer deprimido, no solo tiene riesgo de no termorregular adecuadamente, no solo tiene riesgo de lesiones en la piel, el prematuro también tiene más chance de presentar ictericia, un incremento de la bilirrubina indirecta, porque su hígado es más inmaduro y entonces no tiene la capacidad de conjugar esa bilirrubina directa y consecuentemente va a presentar ictericia, se va a poner de color amarillito. Y entonces, en los prematuros menores de 1500 gramos, utilizamos fototerapia de manera profiláctica, porque ya sabemos que ese niño se va a poner amarillito, va a ser ictericia. Entonces, desde que nace, les colocamos fototerapia. En algunas otras unidades, doctor, he leído o he visto que le colocan fototerapia al menor de 1000 gramos. Al de 1000 gramos a 1500 gramos, no. Hacen controles de bilirrubina y de acuerdo a sus valores deciden o no colocarlo en fototerapia. Bueno, también es válido, ¿no? En medicina recuerden que no hay nada rígido, ¿no? Los protocolos pueden variar, ¿no? Entonces, por lo menos en mi unidad, como ya saben ustedes, yo trabajo en
Hospital Carlos Alberto en Escobedo, en la unidad de neonatología, cuidados intensivos. En mi unidad sí, todo niño menos de 1500 gramos de rutina lo colocamos en fototerapia. Ahora, el prematuro no solamente tiene más riesgo de hacer ictericia, sino tiene también más riesgo de hacernos problemas metabólicos a nivel de la glucosa. Podría ser hipo e hiperglicemia. Entonces, estos prematuros de entradita se les administra un endovenoso con un volumen de difusión de glucosa de 4 a 6 miligramos kilo minuto. De entradita empezamos con nutrición parenteral, lo que llamamos la nutrición parenteral precoz, y de entradita les administramos algo de lechecita por la vía oral, ¿no? Es lo que llamamos una estimulación enteral. La siguiente. Con esas medidas yo voy a tener menos chance de que ese niño obviamente haga hipoglicemia y también voy a tener menos chance de que haga hiperglicemia. El prematuro también tiene mayor chance de hacerme hipocalcemia. Recuerden, el depósito de calcio básicamente se va a realizar en el último trimestre del embarazo. Y si el niño nace antes de ese trimestre del embarazo, obviamente no va a tener buen depósito de calcio y seguramente va a ser hipocalcemia. Entonces, desde que nace, ¿no? Nosotros medimos su dosaje de calcio y si este calcio está bajo, bueno, se le va a administrar el calcio de manera endovenosa. No nos recomiendan la infusión por vía periférica, ¿no? Recuerden que el calcio, si se extravasa, va a generar lesiones tipo quemadura, va a generar necrosis a nivel de la piel. Entonces, en general, preferimos administrar el calcio por una vía central. Y siempre que administramos calcio, hay que monitorizar la frecuencia cardíaca, porque el calcio te puede producir una caída en la frecuencia cardíaca, te puede producir bradicardia. Si esto ocurre, obviamente suspendo la administración de calcio. La siguiente. En un prematuro, sobre todo en el prematuro menor de 28 semanas de edad gestacional, que habitualmente es el prematuro con un peso menor de 1 kilo, que tengo que hacer un buen balance hídrico, ¿no? El recién nacido habitualmente al término puede perder hasta el 10% de peso durante los primeros 7 días de vida. El prematuro pudiese perder hasta un 15% en los primeros 5 a 7 días de vida, ¿no? La mayoría de textos, la mayoría de expertos en esto es el balance hidroelectrolítico, nos recomiendan que esta pérdida de peso en el prematuro no debería ser mayor al 2% o no más del 3% en el prematuro extremo, en los primeros 5 días de vida. Siempre tenemos que evaluar, obviamente, todos los días el peso. Deberíamos controlar siempre el sodio plasmático, por lo menos una vez al día. Y si es un prematuro que está expuesto a fototerapia, está en una cuna radiante, su flujo urinario es menor de 5 mililitros kilo día, perdón, kilo hora, y había un lapsus, voy a correr, 0.5 mililitros kilo hora, y la anatremia, su dosaje de sodio está por encima de 150 miliequivalentes por litro, seguramente este niño va a requerir mayor aporte de agua. Si ustedes hicieron práctica conmigo en pediatría 1, yo seguramente les enseñé cómo administrar requerimiento de agua en los primeros días de agua, ¿no? De vida, ¿no? Les dije que el primer día se da 60 centímetros kilo día, en la término, en el prematuro 10 más, 70. Pero en el prematuro muy pequeñito, en el prematuro extremo, menos de 1 kilo, seguramente el primer día de pronto voy a necesitar darle, miren, 100 centímetros kilo día. Y de pronto el segundo día, más, 110 o 120, ¿no? Entonces, esa regla de ir aumentando de 10 en 10 sí se da en el prematuro, pero en el prematuro extremo definitivamente va a requerir mayor aporte de agua porque es un prematuro que va a tener mayores pérdidas insensibles por su piel tan delgadita. Finalmente tengo que hacer un buen balance y este balance voy a hacer en función al peso, al sodio plasmático, a su flujo urinario. La siguiente. Electrolitos.
¿qué tengo que hacer con los electrolitos? Mire, el primer día en el prematuro habitualmente no administramos electrolitos. Y no solo en el prematuro, también en el niño a término. El segundo día ya podría administrar estos electrolitos a una cantidad de 1 a 2 miligramos kilo día. Y el tercer día aumenta un poco más la cantidad a 2 a 3 miligramos kilo día. Sin embargo, si es un prematuro extremo, que es el prematuro menor de 1000 gramos, se posterga el aporte de electrolitos hasta el tercer día. ¿Y qué cantidad debería darle? Eso lo vamos a hacer en función de su nivel de electrolitos en plasma. ¿Ok? Entonces, en un prematuro y en un niño a término, primer día no doy electrolitos, el segundo día doy sodio, el tercer día doy potasio. Algunos dicen que el segundo día podría dar sodio y potasio. En mi servicio damos el segundo día sodio, el tercer día potasio. Pero cuando es un prematuro extremo, primer y segundo día, definitivamente no debe dar electrolitos. Voy a iniciar recién el tercer día. ¿Y qué cantidad? Lo ideal es en función al valor que encuentre en plasma. La siguiente. Bueno, el riñoncito en el prematuro es un riñón inmaduro, por consiguiente sus funciones van a estar limitadas. Tengo que tener en consideración que si voy a utilizar drogas nefrotóxicas, como los aminoglucósidos, que lo podría utilizar en un prematuro séptico, o lindometacina, que la podría utilizar en un prematuro con ductus arterioso persistente, siempre considerar que son drogas nefrotóxicas y si ese riñón es inmaduro, y cuanto más inmaduro es, más chance de nefrotoxicidad. Entonces, siempre que utilizo estas drogas, tengo que vigilar la función renal, obviamente con el flujo urinario y con dosaje de urea y creatinina. La nutrición por vía oral en el prematuro, habitualmente, si es un prematuro muy pequeñito, el extremo, como dice acá en la diapositiva, el primer día, habitualmente las primeras horas de vida, no le administro nada de lechecita por vía oral. Ya pasando las 12 o 24 horas de vida, en este prematuro extremo, ya voy a iniciar la alimentación por vía oral, por vía enteral. En realidad va a ser enteral porque vía oral no va a poder succionar este prematuro porque no tiene reflejo de succión. Le voy a tener que poner una sonda orogástrica y a través de la sonda orogástrica le voy a administrar la leche. Y lo que nos recomiendan es dar cantidades muy pequeñitas de leche, 10 a 15 centímetros kilo día, y esta cantidad de leche se la debo mantener por 3 a 5 días. Y luego recién, si la tolera, ya voy a empezar a progresar de manera muy lenta, ¿ya? Y la nutrición parenteral sí, eso más bien se debe iniciar ni bien nace el bebé. ¿Ok? Entonces, en el prematuro le inicio, doctor, la vía oral enteral de arranque, sí, pero en el extremo, las primeras horas, 12 o 24 horas, mejor es no darle leche. Es que ese sistema gastrointestinal es muy inmaduro, hay que dejarlo que pase unas horitas, que se adapten bien a su medio estruterino para recién intentar darle la lechecita. Y cuando le inicie la lechecita, no le voy a dar tampoco todos sus requerimientos por vía oral o enteral. Solo le voy a dar una cantidad pequeña, ya les he dicho, de 10 a 15 centímetros kilo día. Y eso repartido puede ser cada 3 horas o de pronto cada 4 horas. La nutrición parenteral sí, de entradita, de entradita. La siguiente. Bueno, y a nivel del aparato respiratorio, un prematuro nos puede hacer esta enfermedad de membrana hialina. Y esto se ve básicamente en los niños prematuros menos de 34 semanas. Ya el de 35, 36 semanas pudiese hacer sí, pero es poco frecuente. El menor de 34 semanas sí tiene chance de hacerlo y cuanto más prematuro, obviamente, más chance de hacerlo. Para evitar esta enfermedad de membrana hialina se utiliza el corticoide prenatal, ¿no? Dexametasona, betametasona, hay protocolos, ya los ginecostetras, todo niño con riesgo de nacer de manera prematura, ya le administran a la madre este corticoide prenatal
y eso induce la maduración del pulmón, induce la síntesis de surfactante, y ustedes saben que la membrana hialina se produce por una deficiencia surfactante. Y si bien nace este niño prematuro, y pese a que se le puso el corticoide a la madre, igual nos hace esta enfermedad de membrana hialina, bueno, hay que usar el surfactante. Hace 10 años atrás nos indicaban que el surfactante deberíamos usarlo de manera profiláctica. Todo niño prematuro, de entradita, ni bien nace, administrarle surfactante. Eso en la actualidad, en el siglo XXI, ha cambiado. Solamente de usar el surfactante rescate. ¿Qué es el surfactante rescate? Aquel niño prematuro que haga la enfermedad de membrana hialina. Y si le hace la enfermedad de membrana hialina, obviamente tengo que usarlo. Tienes un tratamiento de rescate precoz cuando se utiliza en las primeras 2 horas de vida, y tienes un tratamiento de rescate tardío cuando se utiliza entre las 2 a 6 horas de vida. Cuanto antes se utiliza el surfactante, hemos visto que hay mejor respuesta. Entonces la idea es utilizarlo tempranamente, en las primeras 2 horas de vida. La siguiente. Ahora, el prematuro no solamente se va a afectar su pulmón, también hay riesgo de que a nivel sistema nervioso central el centro de la respiración no esté maduro y por consiguiente el niño se olvida de respirar. Presenta las famosas apneas. Hablamos de apnea cuando hay ausencia de la respiración por 20 segundos o de pronto hay ausencia de respiración por menos tiempo, pero esta ausencia de respiración se tiene que acompañar de bradicardia, la disminución de la frecuencia cardíaca y o de saturación. Si presenta estas condiciones, entonces hablamos realmente de apnea. Doctor, dejó de respirar 5 o 6 segundos, pero no hubo bradicardia ni hubo desaturación. Eso simplemente es una respiración periódica y no tendría por qué preocuparme. Pero si realmente dejó de respirar por 20 o más segundos, o de pronto dejó de respirar por menos de 20 segundos, pero se acompañó de bradicardia y de desaturación, eso sí es una apnea. Y si presenta este prematuro apneas, es por inmadurez del centro respiratorio a nivel del sistema nervioso central, y en estos casos nos va a ayudar la administración de filina, que son las metilxantinas, o cafeína. En el siglo XXI, lo ideal es cafeína, ¿ya? Antes no teníamos cafeína en nuestro medio, ni por vía endovenosa, ni tampoco vía oral. En la actualidad ya lo disponemos, y obviamente el tratamiento de elección en una apnea en la actualidad es la cafeína. La aminofilina se ha dejado de usar porque tiene efectos indeseables, como por ejemplo producirnos incremento de la presión arterial, un incremento de la frecuencia cardíaca, hay una disminución del tracto gastrointestinal. La cafeína no tiene esos efectos a nivel del corazón y tampoco tiene efectos a nivel del aparato gastrointestinal. Entonces antes sí lo usábamos porque no teníamos cafeína, pero en la actualidad ya tenemos cafeína, y esta droga es la de elección en una apnea del prematuro. Ahora, el prematuro a nivel del sistema nervioso central tiene chance de presentar hemorragias, ¿ya? El corticoide prenatal no solamente ayuda a sintetizar surfactante, o sea, no solo ayuda a la maduración pulmonar, sino hemos visto que también el corticoide prenatal disminuye la incidencia de hemorragias intraventriculares. Ahora, todo prematuro debería recibir este corticoide, pero a veces, pese a haberlo recibido, presentan estas hemorragias. ¿Y cuándo se ve que presentan estas hemorragias? Sobre todo cuando hay cambios bruscos de volemia, cuando hay cambios bruscos de la presión arterial, cuando hay cambios bruscos de osmolaridad, cuando se utiliza drogas con osmolaridad muy alta, como el bicarbonato, que por eso les he indicado que ya ha dejado de usarse, sobre todo en el prematuro. ¿Ok? Entonces, yo cuando tengo un prematuro, tengo que tener cuidado de no generarle mayor estrés para que no se incremente su presión arterial y eso pudiese llevar a una hemorragia. No debería usar drogas con osmolaridad alta, y debería tener cuidado en evitar cambios bruscos de volemia, ¿no? De pronto le metí mucho líquido y produzco una hipervolemia, y secundaria a esa hipervolemia se origina una hemorragia. O sea, en un prematuro
como les mencioné anteriormente, tengo que hacer un buen balance hídrico. La siguiente. A nivel del corazón, un prematuro puede presentar un ductus arterioso persistente. Normalmente el ductus está abierto intraútero y una vez que nace el bebé, este ductus debería cerrarse en las horas siguientes, 24, 48, 72, 96 horas. Pero de pronto en este prematuro no se cierra ese ductus y entonces eso me va a generar problema a nivel del corazoncito, me va a generar un problema hemodinámico. Cuando habitualmente también estos prematuros suelen presentar persistencia del ductus, cuando utilizo más líquido, le doy más líquido del que realmente necesita el bebé. O sea, hay que hacer un manejo cuidadoso de líquidos, ¿ya? Y si finalmente lo presenta, tengo la opción de un tratamiento medicamentoso y el tratamiento medicamentoso que podría usarse en un prematuro es la indometacina endovenosa. En la actualidad van a leer en sus textos que tenemos alternativas a esta indometacina, tenemos el ibuprofeno endovenoso, que en nuestro medio no lo tenemos. Y el ibuprofeno, por eso no se los he puesto en la diapositiva, porque no lo tenemos, seguimos usando la indometacina. El ibuprofeno es de elección en la actualidad porque no tiene efectos indeseables como lo tiene la indometacina. La indometacina me puede generar isquemia renal y me puede generar isquemia intestinal. Entonces, y eso condicionará una insuficiencia renal y de pronto una enterocolitis necrotizante. Pero no tenemos este ibuprofeno endovenoso en nuestro medio y sí tenemos que usar indometacina. Y cuando usamos siempre estamos vigilando la función renal y estamos vigilando el tránsito gastrointestinal. Enterocolitis necrotizante a nivel del intestino, un prematuro tiene más chance de producir, de generarse esta enfermedad. Y esta es una necrosis a nivel de todo el intestinal por diversas causas, dentro de ellas la prematuridad. Y para evitar esto, siempre hay que alimentarlo al niño prematuro por vía oral de manera muy prudente. Hay que iniciar con cantidad pequeña de leche y el progreso de esta leche debe ser también lento, ¿ya? Y siempre preferimos, no solo en el prematuro, en el a término también, pero con mayor razón en el prematuro, iniciar la alimentación por vía oral con la leche de su propia madre. O sea, utilizamos leche materna. Cuando se utiliza fórmula, tienes más chance de generar este cuadro de enterocolitis necrotizante. Si inicias cantidades muy altas el primer día de leche, progresas muy rápidamente la leche y utilizas fórmula, tienes mayor chance de que se genere este cuadro de enterocolitis necrotizante. Y este cuadro tiene una tríada clásica, ¿no? Que son residuos biliosos, que son residuos verdes, distensión abdominal y heces con sangre. La siguiente, bueno, infecciones. Obviamente un prematuro, doctor, tiene más chance de presentar infecciones, tiene más chance de que curse con infecciones intrahospitalarias. Sí, pues, ¿no? Se hospitalizó porque tenía sus ductus persistentes, se hospitalizó porque cursaba con su membrana hialina, se hospitalizó porque cursaba con hipoglicemia o hiperglicemia, se hospitalizó porque cursaba con hipocalcemia y estando hospitalizado de pronto adquiere una infección intrahospitalaria. Su sistema inmune está venido a menos, entonces en estos prematuros tenemos que ser muy estrictos con las medidas de bioseguridad para disminuir al mínimo estas chances de infecciones, ¿no? La medida la más importante para evitar las infecciones intrahospitalarias en las unidades de neonatología es un buen lavado de manos, ¿no? Entonces, ustedes cuando sean internos y estén en la unidad van a ver que en eso sí todos estamos preocupados, ya nos salen nuestras manos, ya aparecen resecas, ¿no? Hasta con algunos hacen hasta unas dermatitis alérgicas de contacto por el antiséptico que utilizamos, porque constantemente nos estamos lavando las manos antes de manipular,
de examinar a un recién nacido, nos estamos lavando la mano. Y esto lo hacemos, pues imagínense en unidad cuando uno está de guardia, muchas veces, y terminamos con las manos terriblemente estropeadas. Pero hay que hacerlo. Enfermedad metabólica ósea el prematuro. Miren, esto ustedes van a leer en sus textos que antes era bien común que un prematuro de pronto a la cuarta, quinta, sexta semana de vida presentaba esta enfermedad metabólica ósea que se caracteriza por fracturas patológicas a nivel de miembros superiores, miembros inferiores, a veces hasta fracturas cervicales, ¿no? En el momento de manipular al bebé. Y esto se originaba porque estos prematuros cursaban con una severa hipocalcemia, tenían un depósito de calcio muy bajo, hacían una osteoporosis y secundaria a esta osteoporosis presentaban estas fracturas. Antes al prematuro no se la alimentaba por vía oral, no teníamos nutrición parenteral, solo se le daba su destrocita, su agüita con azúcar y obviamente recién se alimentaba la segunda semana, alguna vez de tercera semana, por vía oral, y estos niños pues cursaban con esta osteoporosis, esta enfermedad metabólica ósea, y presentaban estas fracturas. Yo solamente he visto esta enfermedad en mi época de R1, que recuerdo que roté en Lima, y sí llegué a ver algunos niños con estas fracturas patológicas por cursar con esta enfermedad metabólica ósea prematuro, pero en la actualidad ya no deberíamos verlas. Y en realidad no las vemos, porque estos niños prematuros ni bien nacen, si bien no lo puedo alimentar por vía oral, estos prematuros extremos, pero sí tengo la nutrición parenteral, los alimento por vía parenteral, con las adecuadas cantidades de calcio y fósforo, y por consiguiente no deberíamos verla, ¿no? Si vemos esta enfermedad es porque realmente yo he hecho un mal manejo desde el punto de vista nutricional a estos niños prematuros. Pero bueno, se caracteriza por estas fracturas patológicas, y eso obviamente para evitar esto hay que darle pues un aporte adecuado de calcio, fósforo y vitamina D, que lo hacemos desde que nace el bebé. El prematuro tiene más chances también de anemia, ¿no? La anemia prematuro, y esto lo evitamos suplementándolo con fierro, ¿no? Si bien ya cubre todos sus requerimientos de la leche por vía oral, ya le suplementamos con su fierro para evitar que más adelante este recién nacido prematuro nos presente anemia. La siguiente. Bueno, el prematuro también tiene chance de hacer este cuadro de displasia broncopulmonar, que es un cuadro prácticamente de fibrosis pulmonar, como un EPOC, enfermedad que vemos en los adultos, algo similar, ¿ya? Y esta displasia se presenta cuando el prematuro le administramos más oxígeno de lo que realmente necesitaba. O sea, el oxígeno, obviamente, lo voy a usar cuando el niño presente hipoxia, claro, porque si no lo uso, se van a dañar los órganos, sobre todo el sistema nervioso central, se va a comprometer su neurodesarrollo. Pero si yo le doy más oxígeno de lo que necesita, se van a producir una serie de radicales libres, y se ha visto que estos radicales libres van a generar a nivel de pulmón una fibrosis, y entonces el niño va a presentar esta displasia broncopulmonar que se caracteriza por una dependencia de oxígeno. Doctor, ya tiene 4, 5, 6 semanas y mi niño, mire, necesita oxígeno para saturar adecuadamente. Sí, pues, quedó displásico. Bueno, esto no va a ser por siempre, pero de pronto puede durar esta displasia, esta fibrosis 1, 2, 3, 4 meses, ese pulmón va creciendo, se va recuperando el niño y deja ya esa dependencia de oxígeno. Entonces, para evitar esta displasia broncopulmonar, nosotros en los primeros días de vida, en las primeras semanas de vida, si este niño
prematuro requiere oxígeno porque hizo una membrana hialina, porque está con su ductus arterioso persistente, porque de pronto está séptico. Bueno, yo le voy a dar la cantidad de oxígeno necesario para que sature entre 90 y 95%. No debería darle oxígeno para que sature más de 95, 96, 97, 98, 99, 100%. Si ocurre esto, seguramente este niño va a tener chance de generarse una fibrosis pulmonar por este exceso de radicales libres. También, ¿qué me puede generar la displasia broncopulmonar? No solamente el exceso de oxígeno, sino si yo cuando lo ventilo, ¿no? Si finalmente este niño requiere ventilación mecánica, si yo utilizo mucha presión, puedo generar un barotrauma y secundario a ese barotrauma generarse esta displasia. Si yo también utilizo mucho volumen pulmonar, voy a generar un volutrauma y secundario a este volutrauma, seguramente el niño va a presentar una displasia broncopulmonar. Entonces, cuando lo introduzco a ventilación mecánica, tengo que tener cuidado en evitar el barotrauma, el volutrauma, para evitar la displasia. Bueno, y felizmente ya termino, veo que son las 2:25. El otro problema que me puede presentar el prematuro es la retinopatía, una degeneración a nivel de la retina que podría generar un desprendimiento de la retina y el prematuro quedarse ciego. ¿Y saben cuándo se genera esta retinopatía? También cuando le doy a este prematuro más oxígeno de lo que debería darle. O sea, el exceso de oxígeno en el prematuro me va a generar daño a nivel de pulmón, displasia broncopulmonar, y también me va a generar daño a nivel de la retina. Si yo tengo la precaución de no darle más oxígeno del que realmente necesita, seguramente no voy a tener estos problemas. Entonces, ustedes cuando estén en unidad van a ver que todos los niños prematuros están monitorizados con su oxímetro de pulso. Todos, 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 todos. Y si está recibiendo oxígeno, con mucha mayor razón. Y ya sabe la licenciada de enfermería, empieza a saturar más de 95, le disminuye el aporte de oxígeno. O sea, va a sonar la alarma. La alarma suena cuando tengo una saturación menos de 90 y cuando tengo una saturación más de 95. Menos de 90, eso es hipoxia, y más de 95, ya saben que nos puede generar daño. Entonces, el prematuro, lo ideal es que sature cuando requiere oxígeno para saturar adecuadamente, sature entre 90 y 95%. Ahora, si está sin oxígeno, doctor, y está saturando 97, 98, 99, hasta 100%, no hay problema, no hay problema. Pero si está recibiendo oxígeno y satura más de 95, eso sí me va a generar estos problemas. Muy bien, entonces, obviamente todos estos problemas que son los 20 que les he mencionado, los va a presentar el recién nacido prematuro, seguramente el prematuro extremo, el prematuro inmaduro, los va a presentar los 20. Si es más grandecito, presentará algunos de ellos, ¿no? Pero seguramente presentará alguno. Así sea un prematuro tardío, seguramente presentará alguno. O sea, lo ideal es que un niño nazca a término, de 37, 38, 39, 40 semanas hasta 41 semanas. Entonces, haciendo un buen control obstétrico, ahí ya se encargan nuestros médicos ginecobstetras, para evitar que ese embarazo termine con un nacimiento prematuro. Bueno, vamos a evitar que este niño presente todos estos problemas que les he mencionado. Y todavía tengo 2 minutitos. ¿Alguna pregunta antes de que empiecen con la clase con la doctora Cam? Bueno, si no hay preguntas, muchachos, gracias y ya nos vemos en la siguiente clase teórica. Nos vemos, chao. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, doctor. Chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, doctor.